Buenas noches con todos, bienvenidos. Hoy ya tenemos la clase número 5 sobre el anticristo. Y en esta clase vamos a empezar a ver una verdad bíblica que en el anticristo se cumple constantemente. Y esto es la tipología. Vamos a ver tipos, sombras de la persona futura del anticristo en personajes históricos desde el Antiguo Testamento en adelante. Uno de los personajes históricos que vamos a ver el día de hoy es el César Nerón. Muchos hoy en día consideran, dentro de su interpretación bíblica, que el anticristo es una persona, pero que esa persona ya vino. Y esa persona fue el César Nerón. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis con respecto a la bestia, al anticristo, sí es una persona, pero esa persona ya vino. Y esa persona ya estuvo y ya cumplió las profecías relacionadas con ella en el libro de Apocalipsis. Y esta persona es el César Nerón. Vamos a hablar los argumentos a favor, vamos a hablar de los argumentos en contra y cómo nosotros llegamos a concluir que el César Nerón es un tipo, una sombra del anticristo. Les adelanto que a partir de la próxima clase nos vamos a enfocar en los tipos del anticristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos a abarcar muchos personajes históricos que son sombras, son tipos del anticristo futuro que va a venir. Pero esta noche solo nos vamos a centrar en un personaje histórico. Y ese personaje histórico, como pueden ver en pantalla, es el César Nerón. Y el título, como ustedes lo ven, es ¿el anticristo es el César Nerón o no? Vamos a tratar de ver los argumentos a favor. Hablemos un poquito acerca del César Nerón. ¿Quién fue? Vamos a leer. Nacido en el año 37 en Italia, Nerón llegó a ser el emperador romano que algunos hoy en día identifican como el anticristo. Su reinado abarcó desde el año 54 hasta el 68, cuando murió. Dato importante, el César Nerón fue aquel que mandó matar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufre martirio bajo el gobierno del emperador César Nerón. Él fue el que ordenó el asesinato del apóstol Pablo. Este personaje es muy importante históricamente hablando, por su persecución a los cristianos, por la muerte de ciertos apóstoles como por ejemplo Pablo, pero también para algunos cristianos porque en él se cumple supuestamente la profecía del anticristo. Los cristianos que tienen una interpretación preterista del Apocalipsis ven a Nerón como el cumplimiento profético de la persona del anticristo. Nosotros lo vimos en la clase anterior. Nosotros hablamos acerca del preterismo. ¿Qué es el preterismo? Es una interpretación del libro de Apocalipsis que ve todo el libro de Apocalipsis como ya cumplido en la historia. El apóstol Juan escribió este libro, según ellos, a una temprana edad, a un temprano tiempo, a diferencia de otras interpretaciones cristianas, y todo lo que narra Juan lo narra en el contexto de mostrarle a los cristianos de esa época todo lo que estaba pasando y lo que iba a suceder prontamente. Por lo tanto, el preterismo, a diferencia del futurismo, del idealismo y del historicismo, es un grupo que ve el libro de Apocalipsis como ya cumplido. Aseguran que el libro de Apocalipsis prácticamente se cumplió en su totalidad en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén bajo Tito Vespasiano. Ese es el movimiento preterista. Ellos ven el Apocalipsis de esa manera. Ustedes ya que me vienen siguiendo durante algún tiempo, saben que nosotros tenemos la interpretación futurista. Nosotros vemos el libro de Apocalipsis como algo que apunta hacia el futuro. Sí hay cosas presentes en el libro de Apocalipsis que son pasadas, hay otras que son presentes, pero sobre todo, en su mayoría, son cosas futuras. El preterismo no lo ve así. El preterismo lo ve como todo pasado. Y los preteristas son los que dicen que Nerón fue el anticristo. Esta interpretación surge de ubicar la redacción del texto de Apocalipsis en los años 60, contrario a la interpretación mayoritaria que sitúa este libro en los años 90. Generalmente, cuando uno estudia la evidencia interna y la evidencia externa del libro de Apocalipsis, va a concluir que el apóstol Juan lo escribió aproximadamente en los años 90 después de Cristo. Los preteristas no lo van a ver así, porque si fuera así, el anticristo no podría ser Nerón, porque Nerón murió en el año 68.
Y si Juan escribió esto en el año 90, no se estaría refiriendo al César Nerón. Por lo tanto, los preteristas van a tratar de ubicar lo más temprano posible este libro. ¿En qué año? Lo van a ubicar más o menos en el año 66 después de Cristo. Pero esto no es una interpretación mayoritaria, solamente es una interpretación de este grupo en particular. Así que tenemos que tenerlo claro. Y acá tenemos un pequeño resumen de quién es o quién fue el César Nerón. Sigamos avanzando. Vamos a ver ahorita las similitudes entre el César Nerón y el Anticristo. Porque, ojo, sí hay similitudes. Cuando el preterista ve en el César Nerón el cumplimiento de las profecías del Anticristo, realmente está viendo ciertas similitudes. Hay muchas similitudes entre el Anticristo y Nerón. La primera similitud que es importante recalcar, que esa no la toco en la presentación, es que los dos son personas. Ya hemos dicho en las clases anteriores que el Anticristo no es una fuerza, el Anticristo no es una organización religiosa, no es ministerio religioso como el papado, sino es una persona literal, que va a tener lo más probable un rol político en el mundo. Este personaje real sí tiene similitudes con Nerón, primeramente por ser un individuo literal. Nerón y el Anticristo van a ser, o en el caso de Nerón ya fue, y en el caso del Anticristo va a ser un individuo literal. Así que sí vamos a encontrar varias similitudes entre los dos. Pero una de las cosas que vamos a concluir en esta clase es que Nerón no es el cumplimiento del Anticristo, pero sí es una sombra, un tipo de este. Y vamos a ver a partir de la siguiente clase, como ya les dije, distintos tipos, no solo en Nerón, sino también en otros personajes, les adelanto, como Nimrod, como el faraón, como Nabucodonosor, como Goliat, y como otros más que vemos en el Antiguo Testamento, que van a tipificar en ciertas medidas, en ciertos rasgos, al Anticristo. Y también vamos a ver ciertos detalles que van a tipificar el 666 en estos personajes del Antiguo Testamento. Les adelanto eso para que estén presentes en la próxima clase. Así que vamos a arrancar a continuación con las similitudes. ¿Qué similitudes encontramos entre el Anticristo y Nerón? Arranquemos con la primera. Su odio a los cristianos. Cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros vemos la historia de César Nerón, vemos que los dos fueron personajes que atacaron durísimamente al cristianismo. Uno de los textos que les voy a presentar a continuación es de un historiador. El historiador se llama Tácito. Tácito tiene una gran variedad de libros. Dentro de ellos se conocen sus libros más famosos como los Anales de Tácito. Y en los libros que él escribe relata un montón de historia. Y en el texto que les voy a presentar relata ciertos detalles de Nerón. Eso está en el libro número 15, en la sección 44. El contexto de lo que Tácito escribe es que César Nerón, en su locura, porque él empieza muy bien su gobierno, pero en el transcurso del tiempo, el poder, los excesos, los vicios en su vida, lo vuelve medio loco. Por lo tanto, Nerón termina incendiando toda Roma. Obviamente, el pueblo romano, el Senado romano, se incendia de ira con él por lo que ha hecho. Dicen que mientras Nerón incendiaba Roma, él se puso a tocar la lira. O sea, el hombre estaba chiflado de verdad. ¿Pero qué hizo Nerón? Nerón transportó toda la ira del pueblo, toda la ira de Roma, hacia los cristianos. Le echó la culpa a los cristianos. Y Tácito nos va a narrar un poco de lo que sucedió en su tiempo. Vamos a leerlo. Miren lo que Tácito nos cuenta. En consecuencia, hago paréntesis, en consecuencia de lo que sucedió con el incendio de Roma. En consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón fijó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tiene su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición muy dañina, habiéndose controlado por el momento de esa manera, estalló de nuevo no solo en Judea, la primera fuente del mal, pero incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. En consecuencia,
Primero se arrestó a todos los que se declararon culpables. Luego, a partir de su información, una inmensa multitud fue condenada. No tanto por el crimen de incendiar la ciudad, sino por el odio a la humanidad. A sus muertes se sumó toda clase de burlas. Cubiertos con pieles de bestias, fueron desgarrados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces, o fueron condenados a las llamas y quemados, para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo y exhibió un espectáculo en el circo, mientras se mezclaba con la gente en el vestido de un conductor o permanecía de pie en un coche. Por lo tanto, incluso para los criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar, surgió un sentimiento de compasión, porque no era como parecía por el bien público, sino para hartarse de la crueldad de un hombre que estaban siendo destruidos. Miren, este texto es un texto bien famoso porque es un extracto de este libro que se usa también para argumentar la realidad de la historicidad de Jesús. Tácito no es cristiano. Tácito es un historiador. Punto. Tácito ve a los cristianos como gente supersticiosa, como gente que cree cosas abominables. Así lo ve Tácito. Pero él es fiel a la historia y por lo tanto él va a corroborar la persecución de Nerón, la locura de Nerón, el sufrimiento de los cristianos, las torturas que ellos sufrieron, pero también va a corroborar la existencia de Jesús, su crucifixión bajo Poncio Pilato, que esta superstición se detuvo por un tiempo y luego resurgió fuertemente, hablando de la resurrección, porque nosotros recordamos que cuando Jesús muere, los discípulos se esconden, todo se detiene, pero al tercer día, los discípulos empiezan a predicar fuertemente que Jesús ha resucitado. Y esa superstición que se detuvo brota con fuerza de un momento a otro. Tácito en este texto está corroborando todo lo que nosotros conocemos de la persona del Jesús histórico. Pero nuestros detalles que estamos viendo a continuación y que estamos haciendo el énfasis es en la persecución que efectuó Nerón hacia los cristianos para echarles la culpa del incendio de Roma. Si se dan cuenta, dice que fueron cubiertos de pelos de bestias, fueron desgarrados por perros, fueron clavados en cruces, fueron condenados a las llamas y quemados, dice, para servir de iluminación nocturna. O sea, utilizaban a los cristianos como antorchas humanas. Noten eso. Eso es lo que pasaron nuestros hermanos en el tiempo de Nerón. Por lo tanto, uno de los detalles que podemos ver como similitud entre Nerón y el anticristo es su crueldad hacia el pueblo de Dios. En el caso del anticristo, como ya lo hemos visto en las clases del rapto, el anticristo va a enfatizar muy fuertemente su ataque hacia el pueblo de Israel. Nerón no necesariamente hacia los judíos, sino hacia los cristianos en general. Así que vemos una similitud, el odio hacia el pueblo de Dios. Y un pasaje que quiero compartir en el Nuevo Testamento está en Apocalipsis 13:7, donde se nos dice del anticristo, de la bestia, no de Nerón, que se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, lengua y nación. ¿Okay? Vuelvo a repetirlo. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vemos acá un detalle que en Nerón no se cumplió, pero otro que sí, que él pudo atacar a los santos y en cierto sentido vencerlos, porque los empezó a matar, pero a cientos. Y una de las cosas que vemos en Apocalipsis 24 con respecto al anticristo es la forma de ataque. Miren lo que dice. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Si se dan cuenta, acá parece implicar el texto de que el anticristo va a ejecutar a las personas por medio de la decapitación. Así que esto me lleva a mí a concluir o a tener una pequeña sospecha de que el anticristo tiene que tener en su cultura la decapitación como algo común, como una práctica común. Hoy en día los que practican la decapitación son los del Medio Oriente, son los de cultura árabe, son los islámicos generalmente. Ellos son los que hasta el día de hoy decapitan personas.
Por lo tanto, me inclino a pensar que el anticristo va a ser alguien de esa cultura. Pero acá vemos una similitud, que ese es el enfoque de esa presentación, entre el anticristo y Nerón. Los dos fueron, bueno, es que no puedo hablar en futuro para el anticristo. Nerón fue y el anticristo será alguien que va a perseguir al pueblo de Dios. Esta es la primera característica que algunos toman como cumplimiento. Recalco, nosotros también estamos viendo que hay personas que consideran que Nerón es el cumplimiento del anticristo. Y se basan en esto para decir, sí, mira, Nerón mató a un montón de cristianos, el anticristo va a perseguir al pueblo de Dios y lo va a vencer. Por lo tanto, es el cumplimiento de este. Yo considero que son sombras nada más. El anticristo va a hacer algunas cosas que Nerón no hizo, pero el carácter fiero, destructor, lo tienen los dos. Así que ese es el primer detalle que vemos entre el anticristo y Nerón. Veamos un segundo detalle, una segunda similitud. Veamos el tema de proclamarse divino. Una de las cosas que vemos en la vida de Nerón a la luz de la historia es que los emperadores romanos se hacían llamar en latín divus o sebastos, que habla en cierto sentido de divinidad. Esta frase estaba acuñada en las monedas de su reino, Salvador del mundo. O sea, si nosotros estudiamos la historia, vemos que cuando Nerón estuvo gobernando, las monedas que tenía Nerón, como lo vemos en la imagen que pongo aquí, sale Nerón con una moneda en su mano, estas monedas con las que la gente compraba y vendía, tenían dirigidas a él la frase siguiente, Salvador del mundo. Por lo tanto, Nerón se consideraba prácticamente divino. En su locura llegó a ese afán, mostrarse él o proclamarse él como alguien divino. Emperadores anteriores fueron proclamados como divinos después de la muerte, pero Nerón abandonó la humildad totalmente y exigió honores divinos mientras todavía vivía, igual que Calígula antes, del 37 al 41 después de Cristo. Si no me equivoco, fue en la clase número 2, donde nosotros vimos que Calígula fue alguien, un emperador romano antes de Nerón, que algunas personas pensaron que era el anticristo también. ¿Por qué? Porque Calígula quiso poner una imagen suya en el templo de Israel, pero antes de que lo lograra, murió. Pero Calígula, al igual que Nerón, se proclamaron divinos. Ellos dos se proclamaron divinos. Y una de las cosas que vemos en el libro de Tesalonicenses es que el anticristo se va a proclamar divino. El anticristo mismo se va a proclamar Dios. Y eso lo leemos en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Miren lo que dice. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Acá Pablo nos está dando un detalle de lo que será el anticristo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Se va a meter al templo de Israel y se va a proclamar él mismo Dios. Nerón, al igual que el anticristo, también se proclamó Dios. Por lo tanto, algunos van a decir, acá está el cumplimiento literal, el anticristo fue Nerón. Y otros van a decir, el anticristo simplemente es alguien futuro y Nerón es solo una sombra, porque no cumple a cabalidad, a totalidad, toda la descripción del anticristo. Así que acá vemos el segundo detalle o la segunda similitud. Primera similitud, los dos fueron fieros contra el pueblo de Dios. Segunda similitud, los dos proclaman ser divinos. Tercera similitud, además de esta, su nombre suma 666. Acá viene un tema que es muy controversial y que llama mucho la atención de muchos cristianos desde tiempos antiguos. Si nosotros leemos el primer tratado sobre el anticristo escrito por Hipólito de Roma, vamos a ver que él toca el tema del 666. Si leemos a Ireneo de León, un poco antes de Hipólito, él también va a tocar el tema del 666. El 666 es la suma del nombre del anticristo. Y muchas personas que consideran que el anticristo fue Nerón, van a decir que Nerón suma exactamente 666. Y la argumentación es la siguiente. El valor de las letras hebreas de Nerón César, eso es lo que significaría ahí el NRWN, QSR, Nerón César o Nerón César, es
y ponen la numerología de cada letra, que va a sumar en total 666. Por lo tanto, dicen que el nombre de César Nerón, con título y todo, no es solamente Nerón, es César Nerón, haciendo la numerología en letras hebreas, va a sumar 666. Por lo tanto, el anticristo es Nerón. Así de sencillo. Eso es lo que van a decir. ¿Cómo se calcula esto? Generalmente se atribuye una letra a cada número y luego se van a sacar una suma de la totalidad de la frase para dar un resultado. Ese resultado sería, en este caso, en letras hebreas, el 666. Algunos dicen que en latín, recordemos que Nerón nació en Italia. En Italia se habla latín. Que la suma del nombre de Nerón en latín es 616. ¿Por qué dicen esto como argumentación de que Nerón es el anticristo? Porque hay ciertos manuscritos en los cuales el número de la bestia no es 666, sino es 616. Así que de un lado o de otro van a aplicar estos números a la persona de Nerón y decir, mira, la suma del nombre de César Nerón en hebreo es 6666. Y si en caso la traducción no es la correcta y es 616, en latín suma 616. Por lo tanto, caso resuelto, Nerón es el anticristo. Esto es lo que van a decir. Este va a ser su argumento. Acá nosotros tenemos que sopesar la evidencia. Luego yo voy a dar mi contraargumentación, así que esperen eso. Si tienen comentarios o preguntas, por favor, háganle en la sección de comentarios, que yo los voy a ir leyendo en un ratito. Apocalipsis 13:18 nos narra el evento futuro. Miren lo que dice Juan. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es del de un hombre y su número es 666. Así que el anticristo sería una persona ya pasada que fue César Nerón. Ya saben mi postura y vamos a hablar de eso a continuación, pero quiero que vean este detalle. Así que vamos viendo tres similitudes. El carácter fiero contra el pueblo de Dios, su proclamación de divinidad y también la numerología de su nombre. Su nombre suma exactamente 666. Ya vemos tres detalles, tres similitudes entre estos dos personajes. Veamos una más. O bueno, veamos una descripción que he puesto aquí. Aunque Nerón cumple ciertos detalles de la persona del anticristo, no cumple su totalidad. Por lo tanto, Nerón encajaría mejor como un tipo del anticristo y no como el cumplimiento del anticristo. Acá recién pensé que tenía más similitudes. Acá voy a pasar ya a narrar mi contraargumentación. Ok, ya hemos visto algunas similitudes, pero ahora quiero hablarles acerca de mi contraargumentación en el sentido que Nerón cumple ciertas similitudes con el anticristo, pero no en su totalidad. Cuando nosotros analizamos y hacemos una radiografía de quién va a ser el anticristo, qué es lo que va a hacer, y vemos a Nerón, nos vamos a dar cuenta, no cumple. Tiene ciertas similitudes, sí, pero no cumple a totalidad. Por lo tanto, es mejor decir que Nerón es una sombra, un tipo del anticristo, y no el cumplimiento del anticristo. Eso es lo que expongo en este párrafo. Y esa es la idea. Nerón es un tipo del anticristo, no es el cumplimiento. Y como les adelanté, la próxima clase vamos a ver varios personajes bíblicos del Antiguo Testamento y también históricos que nos van a mostrar que también son tipos del anticristo. Pero antes de pasar a mi contraargumentación, quiero leerlos en los comentarios. Quiero ver si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta para verlo. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganmela saber en los comentarios y si no, continuamos con la clase. Ok, parece que no hay ninguna pregunta, así que vamos a continuar y vamos a pasar ahorita a la contraargumentación. ¿Qué cosas vemos nosotros en los cumplimientos literales de la profecía del anticristo que no se cumplen en Nerón? Quiero un ratito arreglar un poquito mi cámara porque les he estado tapando un poquito la presentación y no es la idea. Ok, listo. Continuemos entonces. Detalles que no encajan. Vamos a ver cada uno de los detalles que no encajan en la persona del anticristo con la persona de Nerón. Veamos algunos de ellos. Primero, la marca de la bestia. ¿Okay? La marca de la bestia es justo el 666. No hay registro histórico de Nerón poniendo una marca en la frente o en la mano derecha para poder comprar o vender.
No hay nada en la historia, ningún historiador, ningún registro que nos indique que Nerón mandó eso. En cambio, cuando vamos al libro de Apocalipsis, sí vemos que el anticristo va a hacer eso. Lo leemos en Apocalipsis 13, del 16 al 17, donde dice: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si se dan cuenta, un análisis sincero, literal de este texto nos va a mostrar que no puede ser César Nerón. Nerón nunca hizo algo así. En cambio, el anticristo sí lo hará. Y es más, tiene mucho sentido, a la luz de la tecnología de hoy, que esto pueda suceder en nuestro tiempo y no en el tiempo de Nerón. Es imposible en el tiempo de Nerón que haya como una especie de gobierno mundial que obliga a las personas a tener cierta marca, cierta señal en la frente o en la mano derecha que le prohíba o le permita comprar. En cambio, hoy en día sí sucede eso. Si nosotros hemos experimentado todo lo que vivimos en el tiempo de la pandemia, sabemos que hemos sido, por así decirlo, confinados y también recluidos a solamente poder comprar o vender o entrar a un centro comercial o a ciertos lugares si es que nosotros teníamos algo que identificara que nos habíamos vacunado. Ya la tecnología está en un punto que lo que vemos en el libro de Apocalipsis nos indica que podría suceder hoy. Ya estamos en ese punto. Así que este texto nos indica que más bien es algo de nuestro tiempo, o un tiempo futuro cercano, y no del tiempo de Nerón. Nerón nunca pudo llegar a hacer algo así. Era imposible para su época. En cambio, para nuestra época sí es posible. Así que la marca de la bestia en sí misma nos muestra que Nerón no puede ser el cumplimiento del anticristo. Un segundo detalle que nos muestra que no lo es el 666. Si ustedes no se dieron cuenta, cuando yo estuve hablando de Nerón y del César Nerón, dije que es la suma de sus letras en hebreo. Pero César Nerón, no se escribía en hebreo, se escribía en griego. Por lo tanto, hacer este tipo de manipulación del texto, tratando de cambiarlo a otro idioma para que al final dé 666, es algo simplemente ingenioso, pero que no va de acuerdo a la realidad. Cuando nosotros leemos a los padres de la iglesia, como Ireneo, como Hipólito, como Papías, vamos a ver que, por ejemplo, Ireneo e Hipólito dicen que realmente uno no puede saber el nombre del anticristo. Ellos dos piensan que podría ser Titán el nombre del anticristo, porque en su época era un nombre más o menos común y que sumaba en griego 666, que era el idioma que ellos hablaban, era el idioma de los emperadores y así era el título de ellos. Pero cuando alguien quiere manipular el texto, puede al final hacer que cualquier nombre sume 666. Porque en el caso de Nerón no es que han puesto el nombre literal de Nerón en griego, sino lo han cambiado a hebreo y aparte le han puesto César adelante. Entonces uno puede hacer matemáticas y cosas similares manipulando todo el lenguaje para lograr ese número. Pero ni los padres de la iglesia de los primeros siglos tuvieron en su mente una argumentación como esta, de que Nerón era realmente el anticristo y que su nombre sumaba 666. Ellos tenían más claro todo y aún así ellos no ven esto como una argumentación, lo cual nos muestra que simplemente es una invención tardía que hoy en día muchos usan para decir que el libro de Apocalipsis ya está cumplido y que no es algo futuro. Personalmente discrepo con esa postura. Otro detalle que nos muestra que Nerón no es el anticristo es el templo en Jerusalén. No hay ningún detalle histórico que nos muestre ni que Nerón haya visitado Jerusalén, ni que Nerón haya entrado al templo de Jerusalén y se haya proclamado Dios. A diferencia de Calígula, por ejemplo, que él sí quiso meter una estatua para que se adorara su persona en el templo de Israel, pero que no se llegó a dar. En cambio, en Nerón no vemos nada de eso a la luz de la historia. Por lo tanto, la marca de la bestia, el 666 y el templo de Jerusalén son razones por las cuales nosotros deberíamos descartar que Nerón realmente es el anticristo. Dos detalles más y con eso terminamos la clase, que como les dije es una clase corta, no es una clase larga, pero que quería hacerla para enfatizar esto, porque hay muchos cristianos hoy en día que van a decir que el anticristo es Nerón.
Y quiero darles buenos argumentos para que ustedes se den cuenta, no es así. Nerón es un tipo del anticristo, no es el anticristo. La muerte. Si nosotros vemos la muerte del anticristo, vamos a ver que en Nerón no se cumple ni un ápice de ella. Nerón ya estaba muerto cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ya que este libro fue escrito en los años 90, mientras que Nerón murió en el año 68. Sí les comenté que los preteristas dicen que el libro de Apocalipsis ha sido escrito antes, ¿no? Para tratar de encajar su muerte con la profecía. Pero a la luz de la evidencia interna y externa del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis ha sido escrito mucho tiempo después. Por lo tanto, el hecho de que Nerón ya esté muerto cuando el libro de Apocalipsis se esté escribiendo, nos muestra que no puede ser el anticristo Nerón. Y por último, el lago de fuego. Jesús no regresó luego de la muerte de Nerón para enviarlo físicamente al lago de fuego. Nosotros a la luz de Apocalipsis sabemos que cuando el anticristo muera, va a ser por la presencia, por el regreso de Jesús físicamente a la tierra. El que va a derrotar al anticristo, por así decirlo, es Jesucristo mismo. Nerón murió y Jesús no volvió. Por lo tanto, Nerón no puede ser el anticristo. Y es más, los detalles que se relatan en Apocalipsis sobre el envío del anticristo al infierno nos muestran que Nerón, por ningún motivo o en ningún motivo, pudo ser el anticristo. Miren lo que dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia, o sea el anticristo, fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Un detalle importante que me he estado dando cuenta leyendo detalles del infierno es que siempre Jesús, en el libro de Mateo, por ejemplo, y en este caso en Apocalipsis, relata que el infierno va a ser una realidad que va a experimentar el mundo que lo rechace a él, pero que lo va a experimentar en vida. O sea, las personas para entrar al infierno van a resucitar, por así decirlo. Porque siempre se enfatiza que van a estar vivos en el lago de fuego, no en espíritu. No es una realidad espiritual la que ellos experimentan, sino es una realidad física la que ellos experimentan. Es un detalle importante que me he estado dando cuenta mientras leía descripciones del infierno. En este caso, el tema no es ese, sino el tema es que Nerón murió y no sucedió lo que está narrando acá. No llegó Jesús ni lo envió vivo al infierno. Por lo tanto, Nerón no puede ser el anticristo. Así que en estos detalles vemos los argumentos a favor, los argumentos en contra. Ustedes saquen sus conclusiones, porque al final la clase también está o apunta a que ustedes vean la evidencia y ustedes entiendan que hay cristianos que sí consideran, y son hermanos en la fe, consideran que Nerón es el cumplimiento del anticristo. Yo no me voy a pelear con ellos, son mis hermanos, pero discrepo rotundamente en esa interpretación. No considero que el libro de Apocalipsis ya esté cumplido, ni considero que el anticristo sea Nerón. No veo su cumplimiento literal en la persona de Nerón. ¿Hay similitudes? Sí las hay, pero no son totales. Por lo tanto, no puede ser concluyente. Nerón no es el anticristo y acá está la evidencia. Ahora va a depender de ustedes cuál es la conclusión a la que ustedes llegan. He tratado de ser imparcial, mostrando las dos posturas, pero les comparto la mía. Yo considero que el anticristo no puede ser Nerón y que es un personaje que va a venir en el futuro. La clase anterior vimos acerca de los argumentos de aquellos que dicen que el anticristo va a ser mitad demonio, mitad humano. Pero hoy nos estamos enfocando más que todo en el argumento que dice que el anticristo es Nerón. A partir de la próxima semana veremos todo lo que tiene que ver con tipología. Porque si concluimos que Nerón no es el anticristo, lo que sí es un tipo del anticristo, es una sombra de él, en su ataque, en su proclamación de divinidad y en otros detalles más que hemos visto esta noche. Así que ustedes son los que dan el veredicto final. Concluyendo, aunque Nerón puede tener similitudes con la persona final del anticristo, solo podemos afirmar que es uno de los mayores tipos o sombras de este hombre de pecado en toda la Biblia. Hay, por así decirlo, tipologías mayores del anticristo en la Biblia y hay tipologías menores. Esa división la hace el hombre, no es algo que la Biblia lo diga así, pero hay personajes que muestran claramente muchos detalles del anticristo de su persona. Por ejemplo, los
tipos más fuertes, más grandes del anticristo que vamos a ver. Uno es Nerón, otro es Nimrod en el libro de Génesis. Y les adelanto, Nimrod es un tipo del anticristo porque él construye la ciudad de Babilonia. Y hay muchos detalles más en Nimrod que nos muestran que es una sombra del anticristo. Otra sombra del anticristo es, se me fue de la mente ahorita el personaje, pero uno de ellos es el faraón. El otro de ellos, el que iba a decir, es Nabucodonosor. Y hay otro también que es muy importante dentro de la interpretación del libro de Daniel, que es Antíoco Epífanes el IV. Antíoco Epífanes el IV fue un rey seleucida que vivió en el tiempo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo que se conoce como intertestamentario, y es el periodo donde Alejandro el Grande, el griego, conquista el mundo conocido. Él muere y su reino se dispersa entre sus generales, que se conoce como los diádocos. Uno de ellos es el grupo seleucida, de Seleuco. Y uno de sus descendientes es Antíoco, y Antíoco se mete al templo, él se proclama Dios, él mete una estatua y él hace sacrificios en el templo de un cerdo. Por lo tanto, Antíoco Epífanes también es una sombra muy clara del anticristo en el Antiguo Testamento o en el periodo intertestamentario. Así que les voy soltando detalles futuros que vamos a ir estudiando en el transcurso de las clases. Ahora sí, terminamos la clase de esta manera, y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, y para poder conversar un poquito y terminar la clase así. Espero que les haya edificado en algo, que les haya podido aclarar alguna duda o alguna situación y que estén más preparados para entender muy bien este tema. Que Dios los bendiga. Vamos a ver los comentarios, a ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Vamos a leerlos. Por ahí he visto que Eunice se ha conectado. ¿Ok? Alan Aguilar, buenas noches. Dice, cuando Juan escribió el Apocalipsis, ¿qué emperador estaba? El emperador que estaba, Alan, es el emperador Domiciano. El emperador Domiciano fue el que muchos historiadores concluyen que envió a Juan exiliado a la isla de Patmos. Es el emperador Domiciano, un emperador que persiguió a la iglesia y que hizo sufrir mucho al cristianismo en su época. Lupita Bautista, buenas noches. Dice, ¿usted cree que el piquete que pusieron en la pandemia podría ser la marca? No, Lupita, para nada, 100% seguro que no es la marca de la bestia. ¿Por qué? Vamos a explicarlo rápidamente, Lupita. Porque para que eso sea la marca de la bestia, primero tendría que haber existido una alianza de 10 naciones que gobernara prácticamente el mundo. Luego de esa alianza de 10 gobernantes, 3 de ellos tendrían que haber sido derrotados o derrocados, y se le tendría que haber levantado un líder político que iba a gobernar toda esa alianza. Ese líder político es el anticristo. Luego de que el anticristo se aparezca en escena, él con su líder religioso va a promover la puesta de esa marca. Y la puesta de esa marca va a ser en la frente o en la mano derecha. Y va a simbolizar su nombre. Y el nombre del anticristo, sumado en letras, va a tener que ser el 666. Y en su tiempo se sabrá cuál es el nombre. Ahorita no se sabe. Así que, por lo tanto, la vacuna no puede ser la marca de la bestia. Así que si te la pusiste, no te preocupes, que no es la marca de la bestia. Fútbol Chile, buenas noches. Dice, Nerón es un tipo del anticristo, pero no el anticristo de los tiempos finales. Correcto. El 666 es una referencia a Nerón. Yo creo que significa que los seguidores del anticristo tendrán, déjame ver, la actitud de persecución hacia los cristianos como lo hizo Nerón. Al menos así lo interpreto. Personalmente, Fútbol Chile, como viste en la presentación, una de las cosas que queda claro en la Biblia, en el versículo que habla sobre la marca de la bestia, y sobre todo en la interpretación de los padres de los primeros siglos, es que el nombre de anticristo va a sumar el 666. Que esa es la forma en la que tú puedes reconocer el nombre del anticristo cuando ya esté en escena. Es algo que te puede asegurar a ti, y además de todo lo que va sucediendo en la historia, más su nombre, te va a asegurar que realmente ese es el personaje bíblico. Esa es la forma en la que la Escritura lo promueve y que los padres de la iglesia también. O sea, no es una interpretación mía, sino más bien es una interpretación que va ligada a los padres de la iglesia. Esa es la que te comparto. Sé que hay personas, como tú estás comentando acá, Fútbol Chile, que interpretan de que es Nerón el 666. Personalmente no lo veo de esa manera. Elvis, buenas noches, dice Nerón es uno de los anticristos. ¿Sí? Encaja muy bien en eso, Elvis. Nerón es un tipo de los anticristos, pero no es el anticristo.
Hay una diferencia grande. Eso lo vimos en la clase 1, cuando vemos que Juan dice que se han levantado muchos anticristos, pero va a venir un anticristo. Y ese anticristo aún no viene. Pablo dice que vendrán anticristos y Nerón es uno. Exacto, Ana. Muy bien. Perdón, Elvis. Elvis también dice, tipo no, es uno de los anticristos. También encaja como uno de los anticristos, pero también encaja como un tipo. Porque el anticristo final, en cierto sentido, está reflejado, está en forma de sombra en personajes del Antiguo Testamento. Sí, yo comparto lo que tú dices, Elvis. Según lo que dice Juan, en primera de Juan, sí se van a levantar anticristos, pero también encajan en la tipología del anticristo final. Por ejemplo, un tipo del anticristo que también, como dices muy bien tú, Elvis, es un anticristo, es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es alguien que, en cierto sentido, tiene muchas similitudes con el anticristo final. Por ejemplo, en el odio hacia los judíos, en ese convencimiento de habla, de oratoria, que el anticristo va a tener. Pero no es el anticristo final, es una sombra del anticristo y encajaría también en lo que dices tú, que es un anticristo, pero con A minúscula, podríamos decirlo. Edgar dice, no importa quién es el anticristo, lo más importante es informarnos más, enfocarnos debe ser más a Dios, mi opinión. Exacto, Edgar, exacto. Personalmente, cuando estudiamos estos temas, no es, y espero que quede claro cuando doy la clase, no es tratar de buscar quién es el anticristo. Es informarnos bien cuándo va a suceder esto, cómo va a ser, para que no estemos perdiendo el tiempo hoy en día buscando quién es el anticristo. Porque si ya tenemos muy claro qué es lo que tiene que suceder bien en el panorama, en el calendario profético de Dios, no vamos a estar perdiendo el tiempo en noticias amarillistas sobre la persona del anticristo cuando ya tenemos claro cómo va a aparecer. Así que un entendimiento correcto de la escritura nos va a guiar a enfocarnos en lo esencial, en lo fundamental, y al tener claro ya este tema, cuando alguien surja con ciertas teorías no vamos a perder el tiempo en ellas y vamos a estar compartiéndolas en las redes. Sino vamos a decir, el momento que el anticristo aparezca, primero lo más probable es que nosotros no estemos. Y primero tiene que armarse una alianza de 10 naciones. Por lo tanto, si eso no ha sucedido aún, no le voy a dar pie a esto. Mis ojos van a estar puestos en Cristo. Ya tengo claro lo que su palabra me dice. Amén. Así que esa es la idea y lo que tú dices es muy acertado, Edgar. Robles dice Antíoco Epífanes, exacto. Ok. Gracias a ti, Eunice, por tu comentario y por compartir siempre los live. Alex, gracias a ti por siempre estar también conectado. Elvis dice, Nerón es uno de los anticristos, no es un tipo, es uno de los anticristos de los muchos que aparecen. Bueno, y está bien, Luis, ya no voy a seguir dándole vuelta a lo mismo. Está bien, si tú crees eso, dale para adelante. Eunice dice, por aquí en TikTok hay una secta que dice que ya es la marca y bloquean a todo el que se la pone o se la puso. Eunice, por eso digo, a la hora de la hora, cuando tenemos un entendimiento claro de lo que la escritura dice, vamos a evitar caer en esos ciertos errores. Porque miren, imagínate cuánta gente está siendo engañada por ese tema. Cuánta gente está perdiendo el tiempo y entrando en pánico por ese tema. Personalmente, yo no soy alguien que comparte mucho estas tecnologías modernas del tema del que tú me estás hablando. No lo especifico más para que no me vayan a censurar el video, pero yo personalmente no comparto mucho eso, yo no me lo he aplicado, pero no porque yo piense que es la marca de la bestia. Y personas que se la han aplicado considero que están en su justa razón para hacerlo. Yo no las voy a condenar por eso. Es una convicción personal la mía de no aplicármela. Pero si tenemos claro lo que la Biblia dice, no vamos a estar confundiéndonos y entrando en pánico y cosas similares y hasta enseñando mal a las personas con respecto a ese tema. Así que es muy importante por eso conocer la escatología bíblica, tener muy claro las cosas, sobre todo centrar en las cosas que son claras, para no caer en ciertos errores. Eunice dice, y mandan al infierno a todo el que se la puso. Bueno, ahí está. Y miren, muchas personas a raíz de eso, ¿qué se van a querer acercar a Dios? Pues ven este tipo de locos y dicen, no, esta gente está chiflada. Si ustedes me quieren hablar de Dios, a ustedes nunca los voy a escuchar. O sea, ¿ustedes qué son? Son los cristianos. Yo no voy a escuchar nunca a los cristianos. Y la gente cierra sus oídos al evangelio. ¿Por qué? Por culpa de estos locos. Y si nosotros somos guiados al error por culpa de ellos, al final terminamos siendo como aliados de ellos, porque venimos a enseñar lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso tomarnos el tiempo para estudiar estos temas. Porque hasta en cosas prácticas como esa nos afecta.
el ser ignorantes de la palabra de Dios. Ares dice, hermano, un amigo me comentó sobre los Simpson, que ellos acertan todo lo que va a pasar. Algunos dicen que detrás de ellos está el orden mundial y ellos tienen el control del mundo. Podría ser. Hay un youtuber que yo lo consumo bastante, se llama Edgar Pacheco. Edgar Pacheco hace apologética anticatólica. Ya es alguien que hace mucho apologética contra el catolicismo romano. Pero dentro de sus lives que él hace, a veces toca temas de todo lo que tiene que ver con geopolítica y habla acerca de todo este tema del nuevo orden mundial y todo lo relacionado con ello. Y una de las cosas que dice él, que me parece interesante, es que la secta masónica, los masones, son personas que obviamente son de rito satánico, pero que dentro de sus estatutos, dentro de sus normas, ellos tienen que, por razón de conciencia, contar de antemano lo que van a hacer. No lo van a decir públicamente, directamente, pero sí por medio de películas, por medio de series, por medio de cosas así. Por eso hay veces que nosotros podemos ver ciertas cosas que se van a cumplir o que ya se han cumplido en películas más antiguas. Porque es como que una ley moral que ellos tienen, dentro de su satanismo, imagínate. Pero ellos tienen el deber de decirnos de antemano, de ciertas maneras, lo que ellos están planeando hacer. Al final, obviamente, Dios está en control, ¿no? Y Dios les puede frustrar los planes. Pero en revistas como, por ejemplo, Times, van a poner en portada ciertas cosas que ellos están planeando hacer. Así que eso es una realidad, ¿eh? Todo lo que está sucediendo con el nuevo orden mundial y con esas teorías conspiranoicas, muchas de ellas no son conspiranoicas, son realmente reales. Alan Aguilar dice, ¿leíste algún comentario del Apocalipsis, por ejemplo, el de Justo L. González? El de Justo L. González no lo he leído, Alan. No sé, pienso yo que Justo L. González debe ser preterista quizás. Así que lo más probable es que me inclino para que él debe ser eso. Yo no soy preterista. He mostrado la postura preterista hoy, en cierto sentido de lo que ellos creen. Sé que el área reformada en general tiende a ser preterista, tiende a ser amilenialista. No todos lo son así. Pero el área reformada del cristianismo, sobre todo los protestantes, tienen esa postura. No, yo personalmente no. Yo me inclino más, como tú preguntas, a la escatología dispensacional. Existe la escatología dispensacional dos ramas, la progresiva y la clásica, ¿no? Personalmente no es como que yo me adhiero a ninguna firmemente, tengo mis posturas a la luz de la Escritura, pero sí considero que Dios va a tratar con Israel de una manera futura, que no está tratando con ella hoy, y considero que el rapto de la iglesia es algo bíblico, distinto de la segunda venida, que el milenio es literal y cosas similares. Por lo tanto, yo soy dispensacionalista, ¿no? Aunque no me adhiero al 100% a esa postura porque no me gusta tener etiquetas, es lo que veo en la Escritura y lo creo, pero comparto con hermanos que no lo son, discrepo con ellos y al final, cuando el Señor venga, sabremos que tuvo razón, ¿no? Pero no sería dispensacionalista si no creyera que es la verdad, ¿no? Pero hay que tener unidad en las cosas que no son esenciales, en el sentido de que hay que mantener el amor. Pero sí soy dispensacionalista. Fútbol Chile dice, Edgar es un crack, desde que me lo mencionaste no paro de verlo. Sí, es alguien que consumo bastante yo, me gusta mucho su contenido. Eunice dice, en Los Simpson aplican primado negativo, no predicen nada, solo te ponen la verdad en la cara. Ok, bacán, Eunice, gracias por tu comentario. Alan Aguilar dice, yo soy más amilenial. Ok, bacán. En ese sentido, Alan, una de las cosas que nosotros tenemos que retomar y ser ejemplo para nuestros hermanos en la fe es mantener la unidad en medio de estas discrepancias que no son esenciales. Los dos, pienso yo, y eso corrígeme si me equivoco, vamos a creer en la Trinidad, vamos a creer que la salvación es por fe, no por obras, vamos a inclinarnos al principio de sola escritura, que al final nuestra única regla infalible de fe es la Biblia, y en lo demás, en cierto sentido, vamos a tratar de mantener la unidad en amor, aunque discrepamos en ciertas cosas. Quizás para algunos hermanos en la fe el anticristo, por más que puedo presentar argumentos, es una fuerza para ellos. Es una institución. El milenio no es literal. Y miren, si ustedes quieren creer eso, si ustedes a la luz de la Escritura han llegado a ese entendimiento, yo no me voy a poner a pelear con ustedes. Yo discrepo con ustedes, pero son mis hermanos. Al final los dos vamos a estar en el cielo. Vamos a estar juntos y al final el Señor va a aclarar eso. Y no nos va a renegar a ninguno de los dos porque dijo, ustedes han creído mal, los voy a castigar. No va a hacer nada de eso.
porque somos seres imperfectos tratando de interpretar la palabra de Dios que sí es perfecta. Somos seres falibles tratando de interpretar una palabra infalible. Por lo tanto, de todas maneras, alguno tiene razón. Pero mientras tanto, mientras estamos esperando al Señor mientras llega, sea en su segunda venida y nosotros pasamos por la tribulación, o sea en el rapto, como creo yo, tenemos que mantener la unidad y mostrar esa unidad por la cual Jesús oró. Que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Alex dice, ¿cómo se llama el youtuber que comentó? Ahorita te lo escribo. Ok, es Edgar Pacheco. Su canal de YouTube es un canal que está creciendo mucho. Me gusta su material. Tiene diversos temas, pero sobre todo su enfoque es anticatólico, ¿no? Eunice dice, vendrán sorpresitas. Sí, vamos a ver. Solo el tiempo lo dirá. ¿Cuántas cosas habrá que van a ir sucediendo en el futuro si es que el Señor no viene por nosotros hoy o prontito? Que nos vamos a dar cuenta, mira, no era tan así como pensábamos. Sí, teníamos una idea más o menos clara, pero no era tan así. Así que, mientras vamos avanzando en el tiempo, seguimos aferrados al Señor, tratando de cada día aferrarnos a la palabra de Dios, tratar de interpretarla lo mejor posible, y el Señor irá aclarando todo en el transcurso del tiempo. Sobre todo en las cosas que aún no se han cumplido. Tenemos que ser humildes con las cosas de los tiempos finales. Como no se han cumplido aún, no podemos estar 100% seguros. Pero buscamos la verdad. Por lo tanto, en mi caso, como han visto esta noche, trato de presentarle los argumentos por los cuales considero que Nerón no es el anticristo. Así que espero que este live les haya servido en algo para su crecimiento, para su entendimiento de lo que la Escritura dice sobre este personaje y puedan evitar caer en errores que cristianos amarillistas o sectas tratan de promulgar mucho por las redes sociales y confundir a la gente. Y ustedes pueden ser ayuda para otros que quizás están siendo confundidos. Espero que este tiempo haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Voy a cerrar la grabación para pasar un tiempo quizás de preguntas y respuestas bíblicas. Si alguien tiene alguna duda de la Biblia, de Dios, del cristianismo, la puede dejar en los comentarios y yo con gusto la responderé. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.